Bien, buenas noches. Hoy tercera tutoría. Gracias a Luis por estar acá. Y vamos a iniciar. A ver, quisiera como retomar algunas cosas que son importantes, entre ellas, antes de entrar en herramientas o metodologías específicas, tengan presente que Kaizen es una filosofía de gestión. Recuerden que el término Kaizen japonés significa literalmente Kai de cambio, Zen para mejorar. Por ello hablamos de Kaizen como mejoramiento continuo. Sin embargo, su significado en gestión empresarial es mucho más profundo. El Kaizen plantea que la mejora no es un evento aislado. Y esto es importante, ni mucho menos un proyecto temporal, sino un proceso que es permanente, que ocurre todos los días dentro de la organización. Y esto tiene que ser una máxima como de vida. En muchas empresas, los programas de mejora se implementan como iniciativas temporales. Hablemos de proyectos de reingeniería, programas de reducción de costos, consultorías externas. Pero entonces, Kaizen viene a proponernos, como lo hemos visto en las pasadas tutorías, algo muy distinto. La mejora debe convertirse en parte de ese ADN organizacional. Entonces, desde gestión de la productividad, esto que implica cada proceso, cada actividad y también cada decisión organizacional debe evaluarse constantemente bajo una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos hacer las cosas mejor que ayer? Así de sencillo. Y este enfoque fue uno de los factores claves que permitió que las empresas japonesas, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, desarrollaran ventajas competitivas extraordinarias. Hablemos de parte automotriz, la electrónica, la manufactura avanzada. Entonces, hoy en día el enfoque Kaizen es utilizado en organizaciones de todo el mundo para mejorar eficiencia operativa, calidad del producto, satisfacción del cliente, utilización de recursos. Entonces, en esa línea, hoy la conversación girará en la administración del Kaizen como punto de partida. Acá recordar, involucra a todos. Y en esta parte quiero profundizar en esos sistemas y herramientas que hacen posible una implementación a nivel organizacional. Los temas centrales, bueno, hablaremos de la administración del Kaizen, la resolución de problemas, las relaciones laborales y la cultura de productividad. Cuando hablamos de una administración funcional transversal, este componente aborda un problema muy común en las organizaciones modernas, la fragmentación. Muchas empresas están estructuradas por departamentos: producción, ventas, logística, finanzas, calidad también. Entonces, cada departamento tiene sus propios objetivos, indicadores y en su defecto prioridades. Sin embargo, la productividad real no depende del desempeño de cada área por separado, sino de una coordinación de un sistema completo. Por eso es importante recordar que la administración funcional transversal busca integrar procesos, coordinar decisiones, pero también alinear objetivos. Y en esta lógica, ¿qué es la administración funcional? Bueno, es como lo decía anteriormente, es una coordinación interdepartamental que se requiere para alcanzar metas, eh, para lograr objetivos y muchos de ellos enfocados a hacer eficiencia, desarrollo de nuevos productos, seguridad, reducción del costo, aseguramiento de la calidad.
una mejor administración del proveedor, hablamos de mercadotecnia, hablamos también de ventas, hablamos de servicio. Y en esta línea es importante entender eh, el tema de romper esas barreras departamentales. Vean, las barreras entre departamentos son una de las principales fuentes hoy en día de ineficiencia organizacional. Cuando los departamentos no colaboran adecuadamente, hay problemas, hay situaciones, y esto es muy palpable. Duplicación de esfuerzos, retrasos en la toma de decisiones, pérdida de información, conflictos internos. Y el enfoque del Kaizen busca romperlas en tres elementos claves. La primera, una comunicación organizacional. La información debe fluir tanto vertical como horizontalmente dentro de la organización. Cuando hablamos de la cooperación interdepartamental, vemos un aspecto. Los departamentos deben trabajar juntos para resolver problemas comunes. Y luego están las metas compartidas. Cuando todos los departamentos comparten objetivos organizacionales, se reduce la competencia interna y aumenta la cooperación. Y esto tiene un impacto directo en la productividad organizacional. Y al final del día eso es lo que nos interesa, que tenga un impacto. Ahora, pero para que esto se haga realidad, es importante tener un marco de referencia. Y en ese marco de referencia viene el despliegue de la política. Es un proceso mediante el cual todas las decisiones estratégicas se transforman en acciones operativas. Y este proceso es conocido internacionalmente como Hoshin-Kanri. Hay muchas empresas que enfrentan un problema común. Por ejemplo, la estrategia solo queda a nivel de discurso, de una narrativa o está en documentos, pero no se traduce en acciones concretas. En este sentido, el Kaizen propone que la estrategia debe desplegarse en todos los niveles de la organización. Esto significa que cada nivel jerárquico debe entender qué metas debe cumplir y cómo contribuye al objetivo global. ¿Qué indicadores también debe monitorear? Pero no solamente tenemos que quedarnos en ese marco de referencia, sino tenemos que hablar de las acciones. Y por eso vamos de la estrategia a la acción. Y en esta lámina se observa cómo las metas estratégicas se despliegan a través de los distintos niveles de la organización. La alta administración es la que le corresponde definir hacia dónde tiene que ir la organización, a qué es lo que aspiramos a llegar a ser, es decir, esos objetivos estratégicos. Los gerentes intermedios traducen esos objetivos en planes. Los supervisores, al final del día, tienen que llegar a implementar acciones concretas en los procesos productivos. Y un principio fundamental de la gestión de la productividad es que las metas deben ser claras, específicas, pero también cuantificables. Una meta que no puede medirse no puede gestionarse adecuadamente. Entonces, esto nos da espacio a conversar sobre las políticas específicamente entre metas y medidas. En el enfoque Kaizen, déjeme contarle, las políticas organizacionales se componen de dos elementos. Uno, las metas, que representan los resultados que la organización desea alcanzar. Por ejemplo, aumentar la productividad un 15%, reducir defectos en un 20%, mejorar tiempos de entrega. Pero luego vienen las medidas. Representan las acciones
que se implementarán para lograr esa meta. Entonces hablemos de mejora de procesos, capacitación del personal, también hablemos de automatización. Y aquí se introducen dos tipos de criterios de evaluación. Los criterios P evalúan el desempeño del proceso y los criterios R evalúan el resultado final. Una organización orientada a la productividad debe evaluar ambos aspectos, no uno y otro, sino todo lo que es orientado al proceso y todo lo que es orientado al resultado. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? No, claro, por ahora, profe. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, continuamos entonces. Hablemos del despliegue de la calidad. Este es un método que permite traducir las necesidades del cliente en características técnicas del producto. Y aquí esto es conocido como el Quality Function Deployment, el QFD. Su objetivo es asegurar que la voz del cliente se logre incorporar en todas las etapas del proceso productivo. ¿Esto qué incluye? El diseño del producto, la selección de los materiales, los procesos de producción, y desde la perspectiva de la productividad, esto es fundamental porque evita errores de diseño que posteriormente puedan generar reprocesos, desperdicios y costos adicionales. Pero entonces hablemos ahora un poco del cliente al producto. A ver, esta lámina muestra cómo las necesidades del cliente se logran transformar en especificaciones de diseño. Todo comienza con esa voz del cliente, requisitos y necesidades, características, pero luego viene cómo esas necesidades se traducen en características técnicas del producto. Y aquí estamos hablando del diseño y cómo este diseño tiene que integrarse a todo un proceso productivo que son los sistemas y los subsistemas, que son los despliegues en los componentes, las partes y los procesos de producción. Y finalmente está la satisfacción, es decir, que si lo que se está elaborando cumple con las expectativas del cliente. Entonces, el despliegue de la calidad asegura que la voz del cliente no se pierda en ninguna etapa del proceso productivo, es decir, desde el diseño hasta la entrega. Por ejemplo, hace unos días fui a ver unos coches, unos vehículos, pero resulta que tuve una mala experiencia de servicio al cliente. ¿Usted cree que eso me daría a mí confiabilidad para comprar un coche nuevo? ¿Ustedes qué piensan? Pues al menos no en ese lugar. Al menos no en ese lugar, ciertamente. ¿Y por qué? Pues si el primer contacto fue malo, de ahí en adelante, ¿qué se podría esperar, verdad? La primera impresión. La primera impresión y lo subsiguiente va a ser nefasto, probablemente. Ya hay un juicio creado que ha sido fundamentado o fundado en función de experiencias que han sido comprobadas no una, no dos, no tres, sino varias veces. Entonces, en ese sentido, al tener tanta comprobación de eventos que han pasado, eso pierde credibilidad y por eso la voz del cliente es importantísima. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el mantenimiento productivo total. Este, ¿qué busca? Maximizar la eficiencia de los equipos durante toda su vida útil. Y uno de los principales factores
que afectan la productividad en la industria, en cualquier industria, son los paros no programados de maquinaria. ¿Y cuándo suceden estos? Cuando se va la luz, por ejemplo, o cuando una máquina falla, se detiene toda la producción, hay retrocesos importantes y al final del día aumentan los costos. Entonces, el mantenimiento productivo, pero pasar a uno preventivo, nos permite, en lugar de reparar cuando una máquina falla, prevenir la falla antes de que ocurra. Y esto sí es importante tenerlo presente. En esta orientación de tenerlo presente, ¿cómo lo podríamos abordar? Bueno, en cuatro pilares principales. El sistema integral de mantenimiento, que es aquel que busca un mantenimiento preventivo y correctivo. La capacitación al personal, que es la educación básica, que eso es fundamental. Esto es que cada persona o cada colaborador debe tener conocimientos básicos en mantenimiento. Esto en el sentido de que no tengamos que tener una dependencia de una, dos o tres personas, sino que todos tengan la posibilidad de preparar las máquinas sin ningún problema. También está la prevención de interrupciones, en donde se puedan implementar actividades y que se desplieguen estrategias para evitar paros inesperados, pero sobre todo está el reconocimiento. La organización reconoce la participación de los trabajadores en el mantenimiento. Y este enfoque va a permitir mejorar significativamente la disponibilidad operativa del sistema productivo. Vuelvo y recapitulo, porque esto es importante. Tengo un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo. Educo a las personas cómo darle ese mantenimiento. Eh, pero luego está la prevención de interrupciones, donde hay actividades que suceden para evitar paros no programados. Y luego, por último, está un reconocimiento y una responsabilidad. Es decir, la organización reconoce la participación de los trabajadores en el mantenimiento. Es decir, todos tienen que ser capaces de poder darle mantenimiento a una máquina, sí o sí. ¿Se entiende esta explicación? ¿Les hace sentido? Sí tiene sentido, profe, pero resulta a veces un poco difícil que todo el personal esté capacitado para darle el mantenimiento, en particular cuando son máquinas a veces un poco complicadas. ¿Y qué necesitaríamos eh, para que esto pueda subsanarse? ¿Qué se necesitaría? Educación del personal, capacitación, digamos. ¿Qué más? ¿Qué creen que se ocuparía de más? ¿Qué creen? No sé, sentar responsabilidades tal vez, pero se me hace un poco Claro, difícil a veces sentar responsabilidades con el personal porque claro. Pero ¿qué sobre pasa todo, cuando una persona no quiere aprender, Luis? usualmente uno diría que no funciona para la actividad y se cambia por otro, pero a veces cuando hay presión en el recurso de mano de obra es un poco difícil tomar esa decisión
Y entonces Y, a rato entra uno como en un círculo vicioso en el que la persona no se quiere capacitar y tampoco se puede quitar porque no hay un reemplazo que esté al nivel que uno necesita que esté. y, y al final del día le voy a decir, eh, le pregunto, cuando una persona no quiere aprender, ¿es porque realmente no quiere aprender o, o tiene miedo al cambio o tiene alguna aversión a abrirse eh, a nuevas posibilidades? ¿Qué cree usted? Yo pienso que la mayoría de las veces es eso, es miedo al cambio, reacios al cambio, como la costumbre de si está bien así, dejémoslo así. Y O- entonces se entra en eso y no se quiere cambiar porque se sigue haciendo como se ha hecho siempre y entonces cuesta un poco lograr meter políticas nuevas por ese lado. Y eso es el punto que quiero llegar, el enfoque de Kaizen a la resolución de los problemas. Reconoce que la mejora continua parte cuando identificamos qué pasa. Y en muchas organizaciones existe una cultura en la que los problemas se ocultan, se pasan de lado o no se quieren observar, o simple y sencillamente tampoco se les toma la debida atención que tiene. Y esto ocurre porque los trabajadores le temen a sanciones, críticas, responsabilidades. Entonces, Tyson propone lo contrario. Los problemas deben ser visibles y analizados colectivamente, como en los círculos de la calidad total, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto y se busca la colectividad para resolver las cosas que pasan, hay un dilema. El problema en la administración. Y es que la idea que la complacencia es el enemigo del mejoramiento. Cuando una organización cree que todo está bien, deja de innovar. Entonces, el ciclo de Kaizen, me gustaría que los anoten porque esto creo que es muy importante. Propone 5 pasos. Vamos a identificar el problema, luego analizamos eh, las causas y luego que analizamos las causas, desarrollamos soluciones y en ese desarrollo de soluciones buscamos implementar mejoras. Y aquí es donde estandarizamos los resultados. Y este ciclo permite que las organizaciones evolucionen constantemente. ¿Por qué es necesario que las organizaciones evolucionen constantemente? Porque Buenas tiene, noches, profe. No sé si me ve y me escucha, pero por aquí yo voy en el bus, voy a mutearme y apagar la cámara. ok, está bien. Eh, entonces, como le digo, identificamos las causas, estandarizamos los resultados, pero es necesario evolucionar. Seguimos evolucionando. La organización tiene que evolucionar. Y aquí viene donde hablamos sobre las relaciones laborales. Las relaciones laborales tienen un impacto directo en la productividad organizacional. Y claramente de ello se ve, y si quiere llevar esto como una anécdota de lo que usted está haciendo, eh, puede llevarlo a la práctica del trabajo para el proyecto, la parte A y la parte B.
Hago un paréntesis. Buenas noches, Alondra. Gracias por el esfuerzo de estar acá presente. Y a Cristian también que se integró. Muy amables. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto también, perdón. Eh, entonces, en esta línea de lo que les venía diciendo, en muchos contextos occidentales, históricamente se ha visto la relación entre trabajadores y administración como un conflicto. Y aquí es donde Kaizen propone un enfoque diferente. ¿Qué creen ustedes que es lo que propone Kaizen? Que se esté viendo el proceso siempre y se vayan haciendo mejoras pequeñas, aunque sean muy pequeñas, que se esté buscando siempre qué se puede corregir, qué se puede mejorar en el camino. Que trabajen como equipo. Exacto. Gracias. Gracias. ¿Quién dijo eso? Rosibel. Claro, participar activamente en el proceso de mejora continua. Ciertamente, participar activamente en el proceso de mejora continua. ¿Y esto cómo se logra? A partir de los círculos de calidad, los sistemas de sugerencias, los equipos de mejora. Entonces, también podemos hablar de enemigos o aliados. Esto lo quise poner como una dicotomía porque las empresas japonesas han demostrado que la participación de los trabajadores puede generar miles de ideas de mejora. Y estas ideas suelen ser pequeñas mejoras en procesos cotidianos. Sin embargo, acumuladas en el tiempo, generan mejoras significativas en la productividad. Cito un caso, si usted se levanta, si usted es una persona que desea empezar a correr y quiere correr 5 kilómetros, nunca ha corrido en su vida, usted no va a ponerse a correr 5 kilómetros de un pronto a otro. Tiene que ir progresivamente, despacio, acertadamente. Cuando usted se da cuenta, empieza corriendo 100 metros y después camina 4, si después camina 4 kilómetros con 900 metros y así sucesivamente hasta llegar a los 5 kilómetros. Eso es Kaizen. Pero para que tengamos ese Kaizen y ese hábito, necesitamos generar algo que es muy importante y es cultura. La productividad depende tanto de factores técnicos como de factores humanos. Y esos factores técnicos incluyen maquinaria, tecnología, sistemas de producción. Los factores humanos incluyen cultura organizacional, compromiso, liderazgo. Y aquí es donde Kaizen reconoce que ambos elementos deben desarrollarse simultáneamente. Pero nada de esto puede tener sentido si no hay un compromiso de la alta administración. Porque la mejora continua requiere liderazgo. Y aquí es donde quienes lideran la organización en los diferentes puntos jerárquicos deben demostrar un compromiso real con la mejora. ¿Y esto qué implica? Asignar recursos, apoyar iniciativas de mejora, reconocer esfuerzos de los trabajadores. Y por ello entramos a lo que es la jerarquía del compromiso. Básicamente, ya como lo hemos venido diciendo, el sistema Kaizen funciona cuando todos los niveles organizacionales participan. La alta dirección, ¿qué hace? Define la estrategia. La gerencia media coordina la implementación, pero posteriormente los supervisores gestionan procesos y los trabajadores generan mejoras operativas. Entonces, en este tenor,
Kaizen no es solo una herramienta. Yo esperaría que esto es algo que ustedes se lo graben. Kaizen no es una herramienta, ni tiene que ser concebida como tal. Es un sistema completo de gestión organizacional y su éxito depende de la integración de la estrategia, de la cultura, de procesos y de liderazgo. Cuando estos elementos logran alinearse, las organizaciones logran mejoras sostenidas en la productividad. Ahora, pero necesitamos herramientas. Entonces hablemos de la resolución de problemas con herramientas estadísticas. A este punto ya hemos terminado lo que nos corresponde los capítulos asignados para esta tutoría. ¿Hay alguna duda? ¿Un comentario? Claro, por ahora, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. De mi parte también, todo claro. Muchas gracias. Ok, ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Primeramente, en la gestión moderna de la productividad, una de las principales diferencias entre organizaciones maduras y organizaciones rezagadas es la forma en que se toman decisiones. Por lo general, usted ve una organización que es menos desarrollada, suele basar sus decisiones en intuición, experiencia individual, percepción subjetiva. En cambio, las organizaciones orientadas a productividad utilizan datos y evidencia. Las herramientas estadísticas permiten transformar situaciones complejas en información clara y medible. Esto es vital. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas productivos no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, hablemos de defectos intermitentes, también hablemos de variaciones en procesos, hablemos, ¿por qué no?, de ineficiencias ocultas. Entonces, las herramientas estadísticas vienen a permitirnos identificar patrones, medir frecuencias, detectar causas raíz y monitorear mejoras. Y por lo tanto, estas herramientas vienen a constituir un puente entre la teoría de la mejora continua y su aplicación práctica en la gestión operativa. Entonces, cuando hablamos de por qué usar las herramientas estadísticas, desde la perspectiva en la gestión de la productividad o el campo que nos compete, ofrece muchísimos beneficios, quizás tanto así que la gente a veces menosprecia a las personas por escaso conocimiento, por falta de aplicación y demás, el valor que tienen. Y la primera de ellas, yo quisiera hablar sobre la objetividad en la toma de decisiones. Las decisiones basadas en datos vienen a reducir la influencia de percepciones subjetivas o intereses individuales. Y esto permite que las mejoras se fundamenten en evidencias verificables. Luego está la reducción de errores en el diagnóstico. Uno de los errores más comunes en las organizaciones es implementar soluciones sin comprender completamente el problema. Y las herramientas estadísticas permiten identificar
Básicamente, dónde ocurre el problema, con qué frecuencia ocurre y cuáles son esas causas más probables. Y aquí es donde hablamos en la eficiencia en el uso de los recursos. Cuando una organización identifica correctamente las causas principales de los problemas, puede enfocar sus recursos en las áreas de mayor impacto. Y esto ha sido demostrado y comprobado que viene a evitar el desperdicio en problemas secundarios. Pero sucesivamente está el aprendizaje organizacional, el uso sistemático, óigame bien, esto es muy importante, de datos, permite que la organización acumule conocimiento sobre sus procesos. Y con el tiempo esto va a generar una cultura orientada a análisis, mejora y aprendizaje continuo. Entonces aquí hablamos de las 4 herramientas esenciales. En gestión de la productividad existen muchas herramientas estadísticas y de calidad. Sin embargo, el enfoque de Kaizen propone comenzar, y yo quisiera que así fuera, y que eso se lo grabe, con herramientas simples, pero extremadamente poderosas. Y estas herramientas son conocidas como las herramientas básicas de la calidad. Y hablamos de la hoja de comprobación. Permite registrar datos directamente en el proceso productivo. Y estas herramientas yo esperaría que usted en su proyecto las presente y las pueda integrar. Y no solo me presente la hoja de comprobación, sino que me traduzca los datos en información y luego en conocimiento. Sucesivamente está el diagrama de Pareto. Este permite priorizar los problemas más importantes. Después está el diagrama de causa y efecto. Permite analizar las causas raíz de los problemas. Y después está el gráfico de desarrollo, donde hay un monitoreo del proceso en el tiempo. Y todas estas herramientas forman un sistema integrado de análisis y mejora de procesos. Vamos una a una. La hoja de comprobación. La hoja de comprobación, esta es una de las herramientas más simples en apariencia. Voy a ver lo que voy a decir. Pero también una de las más importantes. La gestión de la productividad. La calidad del análisis depende directamente de la calidad de los datos disponibles. Voy a volver a repetirlo porque es importante. En gestión de la productividad, vamos a ver si la idea se me viene. La calidad del análisis va a depender directamente de la calidad de los datos disponibles. Y esto tiene mucho sentido. Por ejemplo, usted va a comprar el diario y usted tiene en su mente que los precios se han mantenido desde 1995 y hoy estamos en 2026 y usted parte de un presupuesto. Cuando usted llega al supermercado, ¿qué va a pasar? No va a poder comprar ni la mitad de lo que compraba en ese momento, ¿cierto? Entonces, la hoja de comprobación que hace permite recopilar datos de una manera ordenada, sistemática, consciente, y además utilice directamente donde ocurre el proceso. No es que alguien se los está mencionando, no hay un sesgo cognitivo de por medio, sino que esta viene a partir de la observación, lo cual comúnmente se le conoce como las distorsiones en la información. En el diseño y el uso de la hoja de la comprobación, a ver, puede contener varios elementos, pero hay que categorizarla. Tiene que usted definir qué es lo que quiere medir. Tipo de efecto, tipo de falla, ubicación del problema. Si hablamos del periodo de registro, los datos deben de registrarse dentro de un intervalo temporal definido. Hablemos de turnos de producción, días, semanas.
el responsable de ese registro, que también es importante conocerlo. Entonces, normalmente hay conteos para poder determinar la frecuencia, pero recuerda que usted en la hoja de comprobación lo que le interesa es entender patrones de fallas, por ejemplo, frecuencias en los defectos y la distribución de los problemas. Una de mis favoritas es el diagrama de Pareto. Y este se basa en un principio conocido en economía y gestión, la regla 80-20. Es decir, el 80% de los problemas proviene del 20% de las causas. Y esto en la asignatura a la que nos compete y nos invita el día de hoy, tiene implicaciones muy importantes. En muchas ocasiones puede llegar a significar que los problemas organizacionales se centran en un pequeño número de causas críticas. El tema es no haber identificado esas causas. Entonces, la clave de la mejora continua no es resolver todos los problemas al mismo tiempo. Es identificar cuáles problemas generan el mayor impacto. Si nos vamos a una aplicación, aquí vamos a ver rápidamente cuáles son los problemas más importantes del proceso. Aquí registré algunos defectos, rayaduras, fallas en la soldadura, errores de ensamblaje, problemas de calibración. Y cuando estos datos se organizan en un diagrama, por frecuencia de ocurrencia, es decir, cuántas veces sucedió dicha falla, usted por mí puede observar cuáles son los defectos más frecuentes. Y ahí es donde tiene que concentrar la energía la organización para corregirlos. Entonces, en términos prácticos y simples, Pareto, ¿qué nos permite responder? Anote esta pregunta. Pareto, ¿qué le permite a usted responder? ¿Dónde debe intervenir primero para obtener el mayor beneficio? Pero luego está el diagrama de causa y efecto, comúnmente conocido como la espina de pescado o el diagrama de Chicagua. Y esta es una de las herramientas para analizar las causas potenciales de un problema. ¿Y cuál es el objetivo? Evitar que una organización adopte una solución muy superficial. Entonces, en muchas ocasiones, cuando se presenta un problema productivo, la reacción inmediata es aplicar soluciones rápidas. Yo no sé si usted lo ha logrado identificar. La gente quiere resolver, lo cual está muy bien. Pero si no se identifica cuál es la causa raíz, ¿qué es lo que pasa? El problema va a reaparecer. Entonces, el diagrama de Chicagua permite explorar de manera sistemática todas las causas de un problema. Entonces, la estructura del diagrama causa y efecto normalmente se divide en 6 categorías, conocidas como las 6M: maquinaria, mano de obra, método, material, medio ambiente y medición. Y este enfoque de los 6M lo que permite es analizar los problemas o las diferentes situaciones desde una perspectiva integral y sistemática. Pero luego viene el gráfico de desarrollo. Este permite observar cómo evoluciona un proceso a lo largo del tiempo. Yo no sé si ustedes han visto, si colocaran hoy los tipos de cambio de la venta del colón sobre el dólar, perdón, la venta del dólar en función del colón, van a tener un gráfico, una línea, probablemente con diferentes puntos. Eso es un gráfico de desarrollo. En la gestión de la productividad, hay mejoras que no se observan de inmediato. Hay defectos que se van reduciendo gradualmente y quizás no han sido cuantificados. Hay un aumento progresivo de eficiencia.
hay una mejora en tiempos de entrega y el gráfico de desarrollo permite visualizar estas tendencias. ¿Por qué? Porque hay variaciones inesperadas, hay cambios en el comportamiento del proceso, hay un impacto en las acciones correctivas. Y está la interpretación de los gráficos, que esto es muy importante. Un gráfico de desarrollo permite evaluar si un proceso se encuentra estable, si va mejorando o se va deteriorando con el tiempo. Por ejemplo, si el porcentaje de defectos disminuye consistentemente después de implementar una mejora, esto indica que la intervención fue efectiva. En cambio, si el indicador vuelve a aumentar, puede llegar a significar que el problema no fue resuelto completamente. Y esto nos da espacio a ajustar acciones de mejora en el tiempo. Entonces, al final, las herramientas trabajando juntas, esto es importantísimo. Y uno de los enfoques del Kaizen es que las herramientas no se utilizan eh, de manera aislada. Cada herramienta forma parte de un ciclo de mejora continua. Por ende, el proceso normalmente sigue los siguientes pasos. Registrar información. Se utiliza la hoja de comprobación para recopilar datos. Hay una priorización de problemas. Se utiliza el diagrama de Pareto para identificar los problemas más importantes. Analizar las causas. Se utiliza el diagrama de causa-efecto para identificar las causas raíz. Y hay monitoreo de mejoras, que está el gráfico de desarrollo. Esto para evaluar los resultados. Y este ciclo se repite continuamente. En cada interacción se producen mejoras incrementales en los procesos. ¿Por qué les muestro esta tabla? Y hemos llegado a este punto, porque en su trabajo yo quisiera ver estas herramientas aplicadas, al menos estas 4 aplicadas. Eh, Hoy he tenido el interés en esta conversación de presentar que el enfoque del Kaizen muestra que la productividad, a ver, no depende exclusivamente de grandes innovaciones tecnológicas. Muchas veces, oigan bien lo que le voy a comentar, lo más importante proviene de pequeños cambios acumulativos en los procesos cotidianos. Cuando una organización desarrolla una cultura de mejora continua, los problemas llegan a identificarse más rápido. Las soluciones se implementan con mayor eficiencia. Los procesos se vuelven cada vez más estables. Entonces, la verdadera ventaja competitiva no es una herramienta específica, es la capacidad organizacional de aprender a adaptarse y mejorar continuamente. Y esto es algo que yo quisiera que usted se lleve también. Y esa capacidad se construye cuando todos los miembros de la organización participan activamente en los procesos de mejora continua. Y como decía Cerati, con esta me despido. No sé si hay alguna duda, comentarios, inquietudes. ¿Alguna duda? No, profe, eso todo claro. Ok, muchas gracias. Cristian, ¿alguna duda? Más que todo, profe, es una inquietud que quería comentarle, que bueno, yo había enviado el correo a la empresa esta de las que le había comentado la tutoría pasada. Si quieres de lo del trabajo, ahorita hablamos. Terminemos la tutoría, ¿te parece? Ah, de acuerdo.
Sí, está bien, profe. ¿Tienes alguna Con duda de la respecto tutoría? a la tutoría, no, de momento todo muy claro. Gracias, O- profe, sí. ok. Por ese Rosibel, lado, Rosibel, ¿usted tiene alguna duda? ¿No? Ok. Alondra, ¿usted tiene alguna duda? Yo por mi parte todo bien, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto eh, doy por terminada la tutoría y espero que ustedes puedan, los que no estuvieron hoy, puedan revisarla, puedan absorber el conocimiento y cualquier consulta e inquietud, estoy a la orden.